Bueno, le hemos comentado, finalmente Chile ya oficializó la decisión de impugnar, ahora antes del 15 de julio, la Corte Internacional de La Haya frente a la demanda marítima boliviana. En cadena nacional, la presidenta Bachelet aseguró que esta medida se ajusta a la defensa de la integridad del territorio. Queremos analizar, poner en contexto esta decisión. Vamos a establecer contacto con la experta en litigación entre Estados y miembro de la consultora británica Oxford Analytic, Paz Zárate, desde Reino Unido. ¿Qué tal, Paz? Un placer saludarte. Buenos días. Hola, Verónica, igualmente. Muchas gracias. Mira, lo anunciaba yo en esta presentación y lo primero que quería preguntarte antes de entrar en los detalles es si es habitual o cómo lees tú esta señal de hacer una cadena nacional para informar la decisión de un país respecto de impugnar la Corte. ¿Qué impresión tienes respecto de eso? ¿Cómo se explica? Bueno, no es una situación usual. Generalmente se producen estos anuncios a todo el país cuando se produce una decisión final en un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia. Una estrategia procesal respecto de un posible incidente sobre jurisdicción generalmente no amerita este tipo de pronunciamientos. Así que es inusual. Pero en el contexto de la relación Chile-Bolivia, que está bastante álgida, siempre lo ha sido y la demanda tal vez lo ha enfatizado dentro de cierto contexto, no me parece sorprendente, y sobre todo considerando los pronunciamientos de distintos personeros de ambos gobiernos, de ambos estados y sectores políticos de ambos países, donde la retórica está bastante agresiva y los pronunciamientos son diarios, palabras sacan palabras. Entonces hay una politización que es poco usual, que tal vez se entiende por un contexto especial en Bolivia respecto de esta demanda, que significa para ellos mucho más que una demanda por una presunta obligación incumplida. Significa. Tenemos problemas con la conexión de internet y la posibilidad de seguir escuchando a Paz desde Inglaterra, lugar donde ella está. La tenemos de vuelta, Paz. Me decías tú que Bolivia tiene bastante más, a lo menos, o tiene mucho más expectativa respecto de lo que puede ocurrir en este juicio. ¿En esa idea estabas? Sí, te contaba que en el contexto especial de las relaciones entre los dos países, donde la relación está muy álgida, la retórica está bastante agresiva, los pronunciamientos son diarios de los sectores políticos de ambos países, se entiende que la presidenta haya querido hacer este anuncio público y también por la presión misma que ella ha recibido últimamente, que se explica por el resultado del caso con Perú. Ahora, Paz, justamente, mira, hace un par de minutos tuvimos la posibilidad de escuchar a Evo Morales, el presidente boliviano que se dirigía a su país, diciendo, entre otras cosas, a partir de lo que tú dices, de palabras sacan palabras, diciendo que Chile no respeta el derecho internacional, que no es verdad que Chile sea un país respetuoso de la legalidad internacional. ¿A ti qué te parece eso? Y no sé qué podría explicar ese tipo de declaración de Evo Morales, dice relación con lo que recién anunció anoche Chile respecto de impugnar, o sientes tú que detrás de esas palabras puede haber otra lectura? Bueno, no me sorprende, lo encuentro lamentable, porque en estos procedimientos hay ciertas reglas del juego. Y Bolivia ha optado por que estas reglas del juego sean las reglas de la Corte Internacional de Justicia. Y ante esta Corte existe, como ante cualquier tribunal del mundo, la posibilidad procesal de solicitar la incompetencia del tribunal. Eso es un derecho que se le da al demandado, sea un individuo, sea un Estado, ante el tribunal que sea. Entonces, no se entiende desde el punto de vista meramente jurídico esa crítica. Y lo mismo, bueno, me hace eco con la declaración del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, que la mera sugerencia de que Chile podría solicitar la incompetencia lo pondría fuera del sistema internacional, lo cual no es descabellado, porque es una posibilidad procesal. Entonces, si Bolivia está jugando de acuerdo a estas reglas, es una crítica que carece de sentido. Y por lo demás, si Chile fuera un país violador del derecho internacional, no tendría el lugar que tiene en las distintas instancias internacionales, en las organizaciones en las cuales participa, y la número uno, el Consejo de Seguridad. Así que no es una crítica que tenga base, pero sí es una crítica lamentable, porque si un proceso se lleva de manera jurídica, las reglas hay que respetarlas, y las reglas indican que esta es una posibilidad procesal.
Paz, vamos al tema más de fondo. Chile decide impugnar la competencia de la Haya antes del 15 de julio. ¿Esa es una opción que a ti te parece, desde el punto de vista jurídico, la más efectiva, la más inteligente? ¿Cuáles son los riesgos que se corre al haber tomado esta decisión en vez, por ejemplo, de haber esperado hasta febrero y junto con la contramemoria haber reclamado la competencia de la Corte? Me gustaría saber tu análisis y sobre todo saber los riesgos que se corren con esa iniciativa. Yo creo que en un contexto aislado, solamente de la pretensión boliviana, yo estaba de acuerdo con la sugerencia de los abogados internacionales y algunos expertos chilenos, que esto se hiciera conjuntamente con la contramemoria. Y la razón para ello es que los argumentos sobre el fondo son muy potentes. Y aunque nos hubiéramos demorado hasta febrero para hacer esa contramemoria, luego un procedimiento se habría resuelto de manera relativamente breve esta situación. El problema del incidente, del prejuicio o el antejuicio al cual vamos a asistir, que origina esta alegación de incompetencia, es que si se pierde este prejuicio y pasamos al fondo del asunto, el juicio se puede demorar mucho más. Y cada año las relaciones entre Bolivia y Chile continúan deterioradas hasta que haya una resolución. Así que el problema es que yo leí en la prensa declaraciones de algunos parlamentarios, entre ellos José Manuel Edwards, diciendo que este es el camino más breve. Este en realidad es el camino más breve solo si se gana. Y eso, la verdad, es un incierto. De hecho, la mayoría de los casos en los cuales se produce la alegación de incompetencia se pierde porque la Corte encuentra alguna manera de basar su jurisdicción, o la otra posibilidad es que la Corte entienda que en este caso lo procedimental está tan unido a la sustancia del caso que tiene de todas maneras que pronunciarse sobre el fondo. Entonces, esos son riesgos de la causa. Sin embargo, habiendo dicho esto en abstracto, en lo concreto hay una circunstancia política muy importante que afecta a Chile, que es que hace muy pocos meses se ha recibido esta sentencia parcialmente que perjudicó a Chile, y todavía estamos bajo los efectos de esa situación. Van a pasar muchos años para que esto completamente sea procesado y que sea ejecutado y que sea aceptado. Sí. Paz, la duda que surge también es: ¿dónde está, a tu juicio, desde el punto de vista del fondo, la mayor complicación para Chile? ¿A qué me refiero? Chile ha expresado de manera oficial y públicamente que no tiene asuntos pendientes con Bolivia, que existe el Tratado de 1904 y que por lo tanto, y se ha dado cumplimiento a ese tratado. Lo que yo me pregunto es: ¿a qué va a apelar Bolivia frente a ese argumento? Y dentro de las reflexiones que tú hacías a través de documentos, decías que probablemente el mayor nudo está en que Bolivia va a hacer referencia a cuestiones más bien recientes, posteriores al año 48, frente a lo cual Chile tendría que entrar a defenderse ahí, mucho más fuertemente que defender aquello ocurrido en el año 1904. Quiero pedirte si nos puedes explicar y contextualizar particularmente esos aspectos. Sí, bueno, lo que vamos a conversar tú y yo está sobre la base de pronunciamientos públicos de los gobiernos de ambos países, porque la demanda boliviana es reservada, así que con ese beneficio de inventario podemos conversar. De los pronunciamientos de los más altos personeros bolivianos, incluyendo el presidente Morales, se desprende que la demanda no se funda en el Tratado de 1903, lo cual es una construcción muy inteligente de la demanda boliviana. La demanda, según esos mismos pronunciamientos, casi no hace referencia al Tratado de 1903. Y la base de la supuesta obligación chilena son actos posteriores al Pacto de Bogotá, actos unilaterales de Chile, en los cuales se habría obligado el país a entregarle un acceso soberano al mar, y esos actos, por ser posteriores al año 48, entrarían en principio bajo la competencia de la Corte. Ese es el riesgo de que posiblemente en este procedimiento de antejuicio o incidente no haya un resultado que corte de manera definitiva la gestión y haya que de todas maneras ver el fondo del asunto. Ahora, yo creo que la presidenta ha sopesado ese riesgo y ha decidido una vía que pone en un balance tanto ese riesgo como
la presión, la situación política, el contexto de las relaciones bilaterales y el efecto que ha tenido en Chile la resolución del tribunal en el caso anterior. Y entendido eso, Paz, ¿cuáles son las posibilidades reales de que Chile pudiera tener un triunfo? ¿Por qué te lo pregunto? Porque para el caso anterior, cuando Perú nos demandó, la verdad es que había mucha información que decía tenemos todo el derecho internacional de nuestro lado, Chile no tiene por dónde no ganar esta batalla, y sin embargo, si bien es cierto, pudo haber sido bastante peor la resolución, a Chile tampoco le benefició, y entonces uno queda un poco suspicaz desde el punto de vista de decir, bueno, ¿cuál es la real opción de que Chile en esta oportunidad con Bolivia tenga efectivamente un triunfo jurídico en esta situación? A ver, qué bueno que me haces esa pregunta. El problema, y tal vez lo que dificulta la comprensión de las sentencias de la Corte y en general del derecho internacional, es que el derecho internacional no es como el derecho nacional. El derecho internacional tiene otras fuentes, otras formas de interpretación y de evolución. Entonces, si tú vas a aplicar los mismos estándares que tú aplicarías a una ley o a un contrato donde hay un Estado que lo respalda, eso no funciona en derecho internacional donde no existe una autoridad central. Las normas evolucionan de otra manera y se interpretan de una manera distinta a un contrato o a una ley. Eso es lo primero. Entonces, el derecho internacional funciona de manera distinta. No es que la Corte decida fuera del derecho, sino que los estándares jurídicos del derecho internacional son un poco distintos y son un poco desconocidos. Eso es lo primero. Respecto a la fundamentación de la demanda misma, nuevamente estamos especulando sobre la base de pronunciamientos públicos. La demanda boliviana se funda en una teoría, y esa teoría es la teoría de los actos unilaterales. No se funda en la violación de un tratado, se funda en una teoría, y en esa teoría es una teoría muy restringida, de una interpretación muy estricta, donde no hay mucha jurisprudencia y donde la Corte va a ser extremadamente cautelosa de sentar jurisprudencia, porque todos los estados negocian todos los días sobre cosas que a veces no resultan. Es decir, hay un potencial de que la jurisprudencia en este caso tenga un impacto mayor en relaciones internacionales a nivel global. Y eso me parece que es una circunstancia que la Corte va a tomar en consideración en la interpretación de la pretensión boliviana, además de todos los antecedentes jurídicos. Creo, y estoy de acuerdo con los asesores chilenos, con el equipo chileno, que tenemos mucho por ganar. Siempre en un juicio hay un incierto. Pero me parece que estamos haciendo las cosas bien y que confiar en la decisión que ha tomado la presidenta con la mejor asesoría y que Chile tiene que seguir teniendo fe en las personas que los dirigen y que han tomado la decisión, en este caso la presidenta. Perfecto. Paz, muchísimas gracias por estos comentarios, por la claridad con la que nos has expuesto tus ideas. Este es un tema largo, así que lo más probable es que nos vamos a seguir viendo y consultando respecto de los hechos que ocurran en la Corte. Muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas una buena jornada. Gracias, Verónica, igualmente. Gracias.